El día de hoy veamos otro elemento de nuestro impuesto. Y aquí vamos a ver algunos aspectos. El siguiente, de acuerdo a la teoría clásica, llamémosle así, los siguientes elementos son los elementos objetivos. Si se dan cuenta, parece que estamos hablando como que de penal, ¿no? Elementos subjetivos, elementos normativos, elementos objetivos. Parece que estamos hablando del tipo penal, ¿sí o no? Pues retoman aspectos. En la relación contributiva ya vimos los elementos subjetivos, que son dos, con sus respectivas circunstancias. Toca hablar ahora de los elementos objetivos o del objeto del impuesto. Discúlpenme, ¿han tenido oportunidad ustedes de hojear el libro que les recomendé de teoría de las contribuciones? El último que les mandé al chat. No han tenido oportunidad. Se lo digo porque es un libro que yo ya lo compré. Y me parece muy interesante. Desarrolla todas las unidades de nuestro temario. Está hecho especialmente para alumnos de la especialidad por maestros de la especialidad. Entonces, creo que les puede ser una herramienta de consulta, no quiere decir que es la única, para que ustedes puedan resolver alguna duda o consultar temas que necesiten estudiar. Si tienen oportunidad, chéquenlo. Creo que es una obra que vale la pena. No recuerdo ahora el costo. Pregúntenlo ahí cuando tengan oportunidad de ir a la facultad. Ahí lo pueden adquirir. Y pues les han de hacer hasta descuento con su credencial de estudiante, ¿no? Es un esfuerzo de nuestras autoridades y de los docentes para que los alumnos de especialidad cuenten con un material acorde al plan de estudios y no tengan que acudir a 20, 30 libros distintos. Entonces, bueno, queda ahí. ¿Por qué lo digo? Porque justo estaba leyendo en esa hora cómo manejan esta parte de los elementos objetivos. Y ya viene una diferenciación de, bueno, ya se habla de hecho imponible. Entonces, vamos a hablar un poquito hoy de ello. El libro de Dino Harash, ese sí ya lo checaron, ¿no? ¿Se acuerdan que les recomendé el libro de Dino Harash, el de El hecho imponible o no? O ya no se acuerdan. Está en el chat de nuestro grupo, ¿sí lo vieron? Hicieron favor de subirlo de manera digital. Esa obra, bueno, analícenla, chequenla. ¿Me quería comentar algo, Daniela? Bueno, nada más. Bueno, es que a mí me prestaron uno, es de la profesora Sonia Venegas, es el que un poco consultado, pero igual, bueno, voy a checar los que nos envió. Claro, cualquier libro es maravilloso, o sea, reitero, yo no utilizo un libro para desarrollar todo, son varios. El de la doctora Sonia Venegas, sin lugar a dudas, es también obra, vamos, obligatoria, diría yo, conocerla. ¿Cuál le dieron? ¿El de Derecho Fiscal 1, Derecho Fiscal 2? Bueno, ¿cuál le prestaron? Derecho fiscal, parte general, impuestos federales, Ok, también maravilloso, toca estos temas que estamos viendo. Reitero, a veces es tan amplio el fiscal que hay que estar acudiendo a distintos autores, ¿no? Entonces, también el doctor Carrasco Irriarte. Este libro de teoría de las contribuciones de la especialización es autora y coordinadora la doctora Sonia Venegas. Entonces, chéquenlo, reitero. La idea es que tengan material, ¿no? Para que puedan ustedes. Aquí en el chat trataré de compartir pues la obra de manera digital de acceso gratuito, pues para que ustedes lo tengan a la mano. Y si pueden consultar estos otros que son ediciones 2021,
que están ya con norma pues actualizada al año de la edición, pues creo que es fantástico. Muy bien. Entonces, hablemos de esta circunstancia. ¿A qué voy? Esta nomenclatura del hecho imponible parece ser de paternidad o de ascendencia, mejor dicho, extranjera. En nuestro país, podríamos decir que tendrá unos 10 años que se ha empezado a utilizar esta nomenclatura. Ahora explicaré qué es. Pero normalmente se habla de esto, como el hecho generador. Voy a pasar a explicar un poquito, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiero que me entiendan? Que el Código Fiscal de la Federación, salvo que cometa yo alguna imprecisión, no utiliza la nomenclatura hecho imponible, salvo que esté yo en un error. Auxílieme a alguien abriendo el Código Fiscal de la Federación y póngale en el buscador hecho imponible, a ver si a lo mejor en una reforma reciente ya se habla de la figura, pero salvo error de apreciación, creo que en materia federal no lo tenemos. Dime, Guillermo. Sí, el artículo 42b habla en el segundo párrafo: en los actos jurídicos en los que exista simulación, el hecho imponible grabado será el efectivamente realizado por las partes. Y esa es reforma de este año, ¿no? No, De 2021, 12 de noviembre de 2021. entró en vigor este año. Justo les dije, entonces, apenas entró. ¿Ya ven? Ahora, vamos a ver esta, ¿no? Una simulación del hecho imponible grabado. Bueno, hablemos, por eso les decía, a veces la legislación se adecúa a la nomenclatura de la doctrina, como lo que va ocurriendo. En otros códigos de más reciente creación, en los estados, ya es más común encontrar la figura del hecho imponible. Entonces, nada más quería hacer esa precisión. Vamos a ver bueno, todo esto son elementos objetivos, es decir, ¿cuál es el objeto del impuesto? Hablemos ¿qué vamos a tener por ello? Vamos a entender que el objeto del impuesto es una situación jurídica o de hecho prevista en la ley como la circunstancia generadora del crédito fiscal. ¿Cómo vamos a ir entendiendo esto? Vamos a decir que es la hipótesis normativa fáctica establecida en las leyes fiscales como causante de la obligación fiscal. Dicho en otras palabras, es el acto o hecho. Cuando digo acto, entendamos acto jurídico, ¿verdad? Y hecho jurídico. Que al ser realizado hace coincidir al contribuyente con la situación establecida en la ley que da origen a las contribuciones. Entendámoslo como la circunstancia de hecho o de acto establecida por el legislador como generador del crédito fiscal. Ahora bien,
La facultad para fijar las contribuciones, ya vimos que es muy amplia, ¿no? Y se encuentra limitada por los principios constitucionales que hemos estudiado. Proporcionalidad, equidad, destino. Ya vimos que la federación tiene una facultad económico coactivo, ¿se acuerdan? Y los artículos que la establecen, o ya no se acuerdan. Lo mismo el Estado, la Ciudad de México. También vimos que el municipio no fija contribuciones. ¿Se acuerdan de eso? El municipio recauda contribuciones, no tiene facultad para crearlas. Esto lo hará el Estado. ¿Sí? ¿Vamos de la mano o no? Entonces, hay que entender que para que la obligación en la relación fiscal nazca, el contribuyente debe de hacer una conducta que encuadre en la hipótesis establecida por el legislador. Les pregunto a ustedes, ¿podrá surgir la obligación fiscal con un no hacer? ¿Con una omisión de conducta? ¿Se podrá dar algún supuesto? ¿Cómo cuál? Bueno, pregunto, ¿se podrá dar? Es pregunta. ¿Qué piensan? Yo considero que sí, maestro. ¿Cómo cuál sería, Alexis? ¿Cuál te llega a la mente? Pues, por ejemplo, la omisión de presentar una declaración. Pero no genera un crédito fiscal, ¿o sí? La omisión de la Esa declaración es del como una pago del multa, ¿no? impuesto. A ver, se me encimaron un poquito. La omisión de presentar mi declaración, Para el pago del impuesto. ajá, pero ¿qué es lo que genera el impuesto? El crédito fiscal. Por eso, ¿pero qué generó el crédito fiscal? La omisión de no presentar mi declaración dará lugar a una multa, a una infracción, ¿no? Pero ¿a poco esa omisión genera la obligación tributaria? Pues si está establecido en ley, yo consideraría que sí. O bueno, al menos por lo que, por ejemplo, yo he estado estableciendo, bueno, no estableciendo, sino más bien en el estudio que he hecho, dentro de las obligaciones que están en materia fiscal es de hacer, no hacer, tolerar, entre otras, ¿no? Entonces, las que maneja en su mayoría la doctrina, pues es prácticamente eso, o sea, la de no hacer es no pagar más bien, lo que lo estaba confundiendo, a lo mejor, ¿no? O Pero, sea, no pagar podría ser no hacer. pero exactamente, para no pagar, pues primero tengo que tener la obligación de pago, ¿no? ¿Y qué genera esa obligación de pago? Es que, Ah, bueno, la realización del hecho imponible y el hecho generador. exactamente, es a lo que voy. La relación contributiva, mire, vamos a entenderla así. Por favor, díganme si se comparte mi pizarro. Sí, se comparte. Sí se comparte. Mire, piensen ustedes lo siguiente. Veamos estos elementos.
Perdón, déjenme, a ver. No me gustó cómo queda eso. Miren, veamos esquematizado lo que llevamos en este momento. Tenemos, en primer lugar, que existe un sujeto un acreedor de la obligación. Me refiero obviamente a la obligación contributiva. ¿Estamos? Tenemos otro sujeto que será el deudor de la obligación contributiva o tributaria. Muy bien. El enlace jurídico para que surja esta obligación será esta flechita que tengo aquí, que dibujé, de ambos lados. Esto lo vamos a entender como acertadamente dijiste hace un momento. El hecho generador y el hecho imponible. Aquí viene la pregunta, Alexis. Para que surja al conjunto de estos tres elementos, a ver si queda claro. Al conjunto de los tres, todos establecidos en ley, se le denomina obligación contributiva. La pregunta aquí es la siguiente. Para que surja esta relación, la relación tributaria, debe de tener esta unión. Esta unión, su finalidad es, como lo hemos visto previamente, que se recaude recursos y que sean utilizados para que se nos proporcionen bienes y servicios. Es decir, para el gasto público. Eso en esencia es la relación contributiva. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es una relación de origen jurídico. Pues esto pues no tiene ningún sentido si no vivimos en un plano jurídico, en un estado de derecho. ¿Concuerdan? Es invención del ser humano. Esta cuestión la pregunta va a lo siguiente. ¿Puede surgir la obligación contributiva con un no hacer por parte del acreedor? Aquí suplico una disculpa, acreedor lleva doble E. Nada más le puse una E. Ustedes en su apunte, por favor, pónganlo bien. Esa es la pregunta que estoy realizando. Porque estoy de acuerdo con lo que señalas, Alexis. Hay obligaciones de hacer, de no hacer y de tolerar. Y en materia fiscal hay cúmulo de ellas. Pero son referentes a otros aspectos a veces. No propiamente a la relación tributaria. Que la relación tributaria es esto que tengo yo con el deudor de mi crédito fiscal. Y esa obligación surge del hecho generador. Pero
me parece que no existe en la relación contributiva que se genere una contribución por un no hacer, salvo que yo esté en un error. ¿Qué piensan? Guillermo, ¿tú hace rato querías comentarme algo? No, no era Ah, lo mismo que claro, lo que comentaba el compañero Alexis, que cuando no presentas una declaración, pues lo que generas es una multa. ujú. No es como tal un hecho generador, es más bien como, hablando ya en derecho administrativo, es lo que te causó el que te impongan una multa. Pero en materia fiscal, pues sí funciona más como las reglas del derecho penal, de que pues se tendría que cuadrar esa conducta para que te genere el impuesto, ¿no? Ok, veremos que las multas son accesorios del crédito fiscal. Ya lo veremos más adelantito. Y bueno, forman parte del crédito fiscal, pero tienen algunos aspectos diversos que hay que ir analizando, ¿no? Dime, por favor, Alexis. Sí, que, bueno, ya entendí más o menos el criterio en el que iban, o sea, en relación, más bien con relación a la obligación en general. Ajá. Justamente que como usted dice, pues sí, obviamente no va a haber alguna obligación en el ejemplo que usted puso, porque pues el hecho imponible está en la ley, ¿no? Es lo que está establecido en la ley. Mientras yo contribuyente o el contribuyente no sea se encuadre en la normativa o en el hecho imponible, a través del hecho generador, pues obviamente no va a generar ninguna obligación, ¿no? Que es a lo que iba enfocado a su ejemplo. Justo, esa es más o menos a donde voy. Ahorita estamos viendo este elemento respecto de la relación contributiva. Ya después veremos los accesorios. Y los accesorios, ahí, bueno, las infracciones, las multas pueden surgir por diversas cuestiones. Dentro de ellas estoy completamente de acuerdo. Surgen por un no hacer, pero date cuenta que no son consecuencia de una obligación, sino son la sanción por el incumplimiento de una obligación legal. Y tolerar los actos, como acertadamente dices, ahí se refieren a un deber deóntico. Tú como contribuyente tienes ciertas obligaciones, dentro de ellas tolerar, por ejemplo, una visita domiciliaria, que hay facultad expresa en la Constitución y así lo señala. Sí, sí vamos de la mano, pero es adecuado el análisis deontológico que realizas, nada más que hay que enfocarlo a cada aspecto del fenómeno tributario. En este caso, el fenómeno tributario al que yo me refiero es el inicio de cómo surge esta cosa que se llama relación contributiva. ¿Sale? Ya después hablaremos. Aquí todavía no hablamos ni que surja el crédito fiscal. Aquí estamos hablando que tengo la obligación. Ya después vemos si pago, si no pago, si pago en abono, si me condonan. Ya veremos formas de extinguir la obligación. ¿Sale? Muy bien. Ahora, veamos lo siguiente. Entonces, esta circunstancia, tal como la he definido, la vamos a conocer. Bueno, el hecho generador va a dar origen a lo que se conoce como el hecho imponible. Y vamos a entender al hecho imponible como el presupuesto jurídico guión económico fijado por la ley para configurar cada tributo.
y cuyo encuadramiento de la conducta del contribuyente origina el nacimiento de la relación jurídica tributaria. Por lo tanto, yo me lo explico de este modo. Por favor, díganme si resulta un poco más claro. Digamos que el hecho generador, vamos a entenderlo haciendo una analogía con el derecho penal, con el cuerpo del delito. Y el hecho imponible sería el tipo penal. Aquí vamos a decir que el hecho generador, pues es ese acto o hecho jurídico que se realiza y tiene consecuencias tributarias. En cambio, el hecho generador ya es el cúmulo de elementos objetivos, normativos y subjetivos que generan esta relación jurídico-tributaria. ¿Sí quedó clara la explicación? Los demás, aparte de Alexis. ¿Lo podría repetir una vez más, por favor? Sí. Piensen ustedes que el hecho imponible es una hipótesis condicionante, una hipótesis normativa. Condiciona en ley qué acto tengo que realizar para que nazca la relación jurídico-tributaria. Es decir, el hecho imponible va a tener la descripción objetiva del hecho o situación, conocido como el aspecto material del tributo. Va a tener los datos necesarios para individualizar al acreedor del crédito fiscal. Y asimismo, los datos necesarios para encontrar el encuadre de la conducta que debe de realizar el deudor para que se genere la obligación tributaria. Es la descripción, piensen ustedes, que realiza el legislador que genera. Bueno, si yo encuadro mi conducta a la misma, genera la obligación. Asimismo, el hecho imponible contiene el momento en que debe de configurarse la obligación. Lo conocemos como el aspecto temporal. ¿Cuándo nace la obligación de pago o de contribuir? Y por último, contiene el ámbito espacial. ¿Cuál es el lugar donde se va a realizar el acto para que nazca la obligación de pago? Y piensen ustedes, toda norma fiscal va a tener hecho imponible, que son estos aspectos que acabo de señalar. Y así, pues, ¿quién debe de pagar? ¿Qué debe de hacer para que surja la obligación de pago? ¿En dónde debe pagar? Federal, estatal, municipal, Ciudad de México. ¿Y cuándo surge la obligación de pago? ¿Sí se dan cuenta? Si no se dan estos elementos, nunca tendremos una relación. Si falta alguno de ellos,
no podemos hablar de que surja la obligación de pago, contributivamente hablando. Y visto de manera analógica, les decía yo, es como comparar cuerpo del delito con tipo penal. El cuerpo del delito, vamos a decir, pues es la descripción de lo que tengo que hacer para que algo se considere un delito. Voy a inventar. Al que prive de la vida a otro se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. Entonces eso es el cuerpo del delito, ¿no? La descripción de una conducta sancionada por la ley penal. Pero si analizo el tipo penal de homicidio, pues vamos a tener otros elementos, ¿no? Subjetivos, objetivos, normativos, temporales, espaciales. Este sería el parangón en materia tributaria. Hablar de hecho generador, pues es la descripción de por qué tengo que pagar. Hablar de hecho imponible ya es encontrar estos elementos que tienen que estar establecidos en ley, que generan la obligación, bueno, que generan esta relación tributaria y como consecuencia de ella, la obligación de pago. ¿Quedó mejor explicado esta segunda ocasión? ¿Sí? Sí, maestro. Perfecto. Si quieren, veamos un poquito de esto. Abran, por favor, su ley del impuesto al valor agregado. Dejen, yo también la abro. Ahora. Sitúense en el artículo primero. Y quiero que hagamos el ejercicio, porque bueno, ya lo expliqué, pero vamos a ponerlo en marcha, ¿les parece? Miren, ayúdenme. Del artículo primero, por favor, indíquenme cuál sería el aspecto personal en esta descripción que hace el legislador. Y esto mismo podemos hacer con cualquier otro impuesto. ¿Quién me ayuda? ¿Quién? Cuando habla de las personas físicas o morales. Exacto. A ver, lo leemos. ¿Cuál sería? Dice, están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y las morales que en territorio nacional Pero realicen ahí, los actos. primero veamos el aspecto personal. ¿Serán personas físicas y morales? Y luego viene esto que ibas a empezar a leer, Guillermo. ¿Qué dice? En territorio nacional. Ahí, ¿qué elemento sería? Espacial. Maravilloso. ¿Y a qué se refiere el legislador? Aunque diga nación, ¿cómo lo entenderemos nosotros? El territorio mexicano, ¿no? Bueno, pero nuestro territorio mexicano, acuérdense que tiene 4 ¿A nivel federal? a nivel federal. Aunque ahí el legislador haya dicho nación, pues nosotros sabemos que el concepto nación es un concepto sociológico, ¿no? En materia de impuestos se refiere al ámbito federal. Los estados, municipios, Ciudad de México no pueden hablar de IVA. ¿Sí queda claro? ¿Seguimos leyendo? Realicen los actos o actividades siguientes. ¿Eso qué será? Los actos o actividades siguientes. ¿Qué aspecto? Objetivo. Ok, objetivo o ¿cómo más lo podemos llamar? Sí, es la descripción objetiva. El hecho generador. Bueno, pero hecho generador recuerda que sería, ahorita estamos viendo como elemento del hecho imponible. O sea, tiene razón, pero como parte del hecho imponible, ¿cómo se llama esto? El elemento material. Y nos dice, a ver,
¿Cuáles son? Vamos leyendo un poquito del impuesto. Ahí nos señala 4 fracciones, ¿no? Enajenen bienes, Ujú. presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, importen bienes o servicios. Muy bien. Esto pues, son los aspectos materiales. ¿Y cuándo surge la obligación del pago? El aspecto temporal, ¿cuál será de esto que acabamos de leer? ¿Dónde lo encuentran de este mismo artículo? Primero. A ver, lean el siguiente párrafo. El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. Exacto. Ahí tenemos un primer aspecto y luego el siguiente párrafo. El contribuyente trasladará dicho impuesto en forma expresa y por separado a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Aquí Se tenemos entenderá por... entonces, bueno, aquí tenemos 2 aspectos temporales, ¿no? Uno que obliga al pago cuando entro en una actividad de las indicadas o puedo trasladarlo en ciertos casos. Y entonces, ¿quién realizará el pago de ese impuesto que trasladé? El consumidor final. Pero ¿vieron este análisis entonces cómo se hizo del hecho imponible? En ese mismo sentido, hay que realizar, bueno, obviamente para el resto de las contribuciones, ¿no? No es la materia en específico donde tengamos que ver cada uno de ellos, ya a lo largo de su especialización, pues verán impuestos sobre la renta, Pero este mismo ejercicio lo vamos a hacer con cualquier contribución. Incluye impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora. ¿Queda claro? Solo un favor, me perdí un poco el aspecto temporal, ¿cuál quedó de este párrafo? Hay 2. El párrafo tercero, Ok. perdón, discúlpeme, es después de la fracción cuarta, el párrafo que viene va a indicar 2 aspectos. Uno, que tengo la obligación de pagar siempre que realice alguna de las actividades enunciadas previamente. Ese es un aspecto temporal. Obligación de pago, vamos a decirlo, cuando realice la actividad. Y el siguiente párrafo establece que hay ocasiones, bueno, sabemos que el impuesto al valor agregado es un impuesto traslativo. Entonces también se puede trasladar. Ok, gracias. Pero solamente cuando la ley nos lo permita. ¿Sí queda claro? No podemos agarrar y aventárselo al otro. Cuando la ley permita que traslade, lo traslado. Cuando no, pues ni modo. Y a veces ya veremos que yo lo tengo que retener. Ya hemos ido viendo poco a poco estos aspectos. ¿Pero sí quedó claro, Daniela? Sí, Perfecto. Entonces, esto sería la idea de este primer aspecto, bueno, entendido como aspectos objetivos del impuesto. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente elemento? Hablemos de la unidad del impuesto o la unidad fiscal. ¿Cómo se va a entender? Vamos a decir que la unidad fiscal es la cantidad o cosa que delimita en peso, número, medida, sobre la cual la ley fija la cantidad que debe de pagarse.
en materia de contribuciones. Y que va a servir para el cálculo de la obligación. Así pensemos, por ejemplo, peso, la ganancia o el sueldo, dependiendo de qué hablemos, ¿no? Kilo, litro, graduación de alcohol, contenido calórico. Esto va a ser la unidad respecto de la cual vamos a tributar. Y esta va a tener, obviamente, bueno, esto sí queda claro, ¿no? ¿Sobre qué elemento recae la contribución? El legislador tiene que establecerlo exactamente en ley para que sepamos a qué atañe. Dime, Alexis. Maestro, yo solo tengo una duda aquí. Sí. Esto de la unidad del impuesto, unidad fiscal, ¿es lo mismo que la base del impuesto? Forma parte, no. Vamos a entenderlo distinto. La unidad es el elemento, vamos a decir, de cantidad, peso, número, objetivo. Y la base, vamos a ver que ya se refiere a una cuestión normativa. Puede darse el caso que la unidad fiscal corresponda con la base, sí. Puede darse el caso en el que no. Ejemplo. Pensemos en la base para el impuesto a la gasolina. Lo calculamos en litros. ¿Estamos de acuerdo? Pero pregunto, ¿este impuesto va a tener una unidad fijada en litros y que puede corresponder la base del impuesto en el litro? Pero se puede modificar dependiendo del octanaje o el tipo de combustible. No es lo mismo diésel que gasolina. ¿Y te das cuenta que estamos hablando de litros? Pero la base varía. Su unidad será litro, pero la base gravable atañe a otro elemento. No sé si quedó claro. Hay ocasiones que sí, y hay otras donde van a diferir. ¿Sí, Alexis? Por eso ahorita, unidad, entendámoslo de este modo. Será cantidad, peso, número, medida. Y ya después veremos qué es la base. Lo vamos a estudiar más adelante. Muy bien. Perfecto. Siguiendo con estos mismos elementos, dense cuenta que todos estos ya son elementos objetivos. Ya no me estoy refiriendo a ningún sujeto. Ya son elementos cuantificables, medibles, etc. El siguiente elemento es la cuota del impuesto. ¿Cómo vamos a definir cuota? Y después veremos los tipos de cuota que hay. La cuota del impuesto vamos a decir que es la cantidad en dinero o en especie que se percibe por unidad fiscal. Y esto nos da pauta a hablar de distintos tipos de cuota. Y estas estoy seguro que ya las conocen, nada más vamos a explicarlas de manera somera. Vamos a ver que hay cuota de derrama, cuota fija, cuota proporcional y cuota progresiva. Son los 4 tipos de cuota. Mejor dicho, los 4 tipos de cuotas
que podemos encontrar. Expliquemos estas. La cuota de derrama se determina en primer lugar por la cantidad que pretende obtener como rendimiento del impuesto. Después se distribuye entre los sujetos teniendo en cuenta la base imponible. Y por último, con estos datos se calcula la cuota correspondiente a cada unidad fiscal. ¿Dónde observamos este tipo de cuotas? Pues en las contribuciones de mejora. ¿Están de acuerdo? Las contribuciones de mejora pues van a tener una cuota de derrama. Vamos a ver qué rendimiento se tuvo, qué mejora hubo. La vamos a dividir entre los sujetos obligados y se establecerá el monto a pagar. ¿Sí queda claro? Y por ejemplo, en este tipo de derrama, bueno, de cuota, ustedes saben que normalmente se cobra conjunto con el pago del predio. Ahí se agrega estos pagos, a veces en parcialidades. ¿Sí quedó claro este ejemplo? Tendremos una cuota fija. Esta existe cuando la ley señala una cantidad exacta que debe de pagarse por una unidad fiscal. Ejemplo, pues, cuando la ley diga voy a inventar por cada litro de gasolina hay que pagar 0.25 pesos. Reitero, estoy inventando. Por, aquí habíamos visto el ejemplo, ¿no? Por graduación etílica, pues hay que pagar cierta cantidad. ¿Sí se dan cuenta? Muy bien. Veamos el siguiente tipo de cuota, la cuota proporcional. Existe cuando se señala un tanto por ciento. El legislador lo decidirá, que será el importe de la base. Y así tenemos, pues, el impuesto al valor agregado. Piensen ustedes por enajenación de bienes. Porque, bueno, esto nos queda claro, ¿no? Que la cuota en este impuesto, pues, es proporcional. Y el último, pues, es la cuota progresiva. Esta, bueno, ya se imaginarán ustedes, el legislador fija que aumentará dependiendo el importe de la base gravable. Caso clásico, el impuesto a la ganancia, el impuesto sobre la renta. ¿Sí están de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Bueno, vamos a concluir la clase el día de hoy
para que me dé tiempo la siguiente sesión de explicar la base. Si no, no me va a dar tiempo de explicar base y tarifa. Muy bien. Y ya partiendo de ello, analizaremos la clasificación de los impuestos para ya poder llegar a bueno, terminar con el tema de la relación contributiva y en su momento poder iniciar las formas de extinción de la obligación contributiva. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Muy bien, pues pasen una excelente tarde y nos vemos por acá el próximo lunes. Muy amables. Hasta luego. Gracias, Gracias. profesor. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Gracias.